La enfermedad, ya usted sabe, lo hemos dicho en el programa, 80, 15, 5, 80% la pasa suave, con pocos síntomas o sin síntomas, 15% cae en cama, 5% se complica, llega al hospital, etc. Y la gente va pasando la enfermedad, va pasando y va pasando y va pasando y va pasando. Muy bien. ¿No sería interesante saber cuánta gente ya tiene la enfermedad? ¿Cuánta gente ya pasó la enfermedad? ¿Para qué? Para saber en una comunidad si es que pueden haber reinfecciones, para saber a dónde vamos a destinar nuestros recursos, para saber qué zonas vamos a cuidar porque todavía no ha tenido mucha infección. Eso se llaman estudios de prevalencia. Se hacen con las pruebas serológicas. Vamos a ver en un momento que no son las comunes y corrientes, sino son pruebas especiales, pero se van y se hacen los estudios de prevalencia, y ahora vamos a hablar sobre algunos resultados preliminares de lo que son estudios de prevalencia en el Perú. El doctor Percy Minaya, él es médico epidemiólogo, fue viceministro de Salud Pública, y le damos la bienvenida. Doctor Minaya, muy buenas tardes, feliz año, gracias por estar con nosotros. Doctor Huertas, buenas tardes, igualmente a todos nuestros radioescuchas y personas que ven por televisión a esta comunicación. Exactamente. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Encantado de tenerlo en el programa. Acabo de dar una breve idea de lo que es un estudio de prevalencia. ¿Qué significa un estudio de prevalencia, doctor? ¿Qué cosa es? Son evaluaciones de tipo poblacional. No se recibe en estrictos hospitales ni a establecimientos de salud, se hacen sobre la población. Y para eso se lleva un esquema de muestreo, es decir, se toma un número de personas que puedan dar información, sea esta a través de forma verbal o a través de algún examen de tipo de muestras biológicas. Uh-huh. Estos exámenes adquieren un valor estadístico cuando el muestreo es aleatorio, cuando la muestra es representativa de la población. Eso es lo que nosotros como epidemiólogos de campo trabajamos en ese nivel. Muy bien, entonces lo que ustedes hacen es algo poblacional. Este concepto, señora, que ha dicho el doctor Minaya es muy importante. Es decir, a diferencia de lo que se hace en las postas médicas, en los hospitales, en los establecimientos de salud, que tienen sus propias estadísticas, los estudios de prevalencia se hacen en la comunidad en general, en la población, y ellos hacen, ahora nos va a explicar en el siguiente segmento, técnicas muy, muy sofisticadas para que obtengan lo que se llama muestras representativas. Doctor, vamos a tomar una brevísima pausa. Cuando regrese, quiero que le explique eso precisamente a nuestros oyentes. ¿Cómo hacen ustedes ese muestreo? ¿Cómo hacen los epidemiólogos para muestrear a la población en estos estudios de cero prevalencia? Regresamos. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Percy Minaya, quien fue viceministro de Salud Pública, es médico epidemiólogo, especialista en salud pública, y ahora está dedicado a labores de consultoría médica. Doctor Minaya, entonces estamos definiendo lo que son estudios de prevalencia, porque en un momento vamos a ver los estudios iniciales, porque recién son reportes iniciales, no está publicado todavía de lo que se está haciendo en el Perú. Solamente para este programa tratamos de hacerlo de una manera muy educativa para que la gente entienda los conceptos, de tal modo que si mañana pasado escucha un estudio de prevalencia, ya sepa de qué se trata. Muy bien, entonces usted nos ha dicho que el estudio de prevalencia se hace para averiguar la frecuencia de una enfermedad en la población, no en el hospital, no en la clínica, sino en la población, pero para eso hay que seguir un método que debe ser muy cuidadosamente seleccionado. ¿Cuáles son los métodos que se usan para que un estudio de prevalencia sea bueno? Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es el tamaño de cada población. Una población no es homogénea y a lo largo de un territorio uno puede encontrar zonas más ricas y zonas más pobres, zonas urbanas y zonas rurales. Entonces lo que hace un estudio de prevalencia cuando quiere tener significación estadística es seleccionar al azar a las personas que tendrían que dar una información o a las cuales se le va a obtener una muestra biológica. Hay ejemplos de desarrollo de esto, por ejemplo, en las encuestas nacionales de salud familiar, la ENDES, por ejemplo, las encuestas ENAO, que nos hablan
las condiciones de vida. Esos son ejemplos de lo que se hace en el país y a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Entonces, cuando queremos hacer un estudio, lo primero que hacemos es preguntarle a él cuál es el tamaño de la población, cómo se distribuye esta, y a través de una serie de procedimientos estadísticos se determina qué pequeña fracción que represente a una población integralmente tiene que tomarse en cada uno de estos ámbitos. Si queremos que esta sea representativa del urbano y lo rural, tenemos que ver las proporciones que existen en la vida real y sobre esa base se toma una muestra representativa. Qué y interesante. si queremos que además eso sea representación de estratos económicos, hacemos lo mismo. Qué interesante. O sea que son muy cuidadosos en escoger las muestras. No se hace así a la loca y yendo nomás. Vamos a la comunidad, entramos nomás. A ver, señores, vengan para hacer una prueba. No, ustedes ya saben a qué casa van a ir, dentro de la casa a quién van a sacarle la muestra, si es al papá, a la mamá o a una persona de cierta edad. O sea, todo está bien, digamos, estructurado y planificado. Muy bien. Entonces, el estudio que acaba de... no se ha publicado, repito, son estudios muy iniciales, han evaluado la prevalencia en Lima, Callao, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Pasco, Huánuco, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Amazonas y Ucayali. Una gran parte, por falta todavía el resto de regiones. Digamos, sabiendo cómo se ha hecho esto, obviamente en Piura, en Lambayeque, en cada una de estas regiones se han ido a hacer los estudios. ¿Qué cosa se ha sacado? ¿Cómo se ha hecho el estudio de prevalencia? ¿Qué información han recogido de cada persona, doctor? Bueno, hay una primera premisa, y es que en el mes de noviembre el Viceministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el Centro de Control de Enfermedades de Perú, lo que ya conocemos con el nombre CS, decidieron hacer un estudio a nivel nacional. Esto es, aparte de las regiones que usted ha mencionado, hay todas las regiones que van a terminar el proceso, creo yo, en un mes y medio, más a más tardar. Eso va a permitirnos tener información de cuál es la prevalencia, es decir, cuántas personas se infectaron o enfermaron dentro de una población, saber los susceptibles y, por supuesto, tomar medidas de intervención Claro que sí. a partir de ello. Sí, gracias por esa aclaración. Efectivamente, el estudio empezó en noviembre del año pasado, del 2020, y va a continuar hasta octubre de este año. Muy bien, ¿y qué información se obtiene de cada persona? ¿Se le saca sangre? ¿Se le hace un cuestionario? ¿Qué información se obtiene de cada persona? El diseño que usan estos estudios, y ya los hemos visto tanto en Estados Unidos, España, Inglaterra, varios otros que han trabajado, es tomar preguntas acerca de si la persona tuvo o no enfermedad y algunos de los factores de riesgo, y a continuación extraer muestras de sangre. En algunos casos se están tomando muestras moleculares también, y las pruebas rápidas, de manera que se tienen varios métodos sobre los cuales se va a contrastar cuál es la real cifra de infección o enfermedad en una población. Esas son aproximaciones. Los epidemiólogos por eso utilizan otro concepto que es un intervalo de confianza. Eso significa cuáles son los límites entre el inferior y el máximo, el límite superior, de los cuales se puede interpretar apropiadamente qué es lo que estamos observando en la población. Exacto. Ese famoso intervalo de confianza es una palabra súper científica, pero es como cuando uno le pregunta, oye, ¿cuánto vale ese carro, mano? Mire, ese carro vale entre 15,000 y 20,000. O sea que entre esos dos números está el intervalo de confianza, puede ser 16, 18, lo que sea, pero digamos está entre esos números, y eso es lo que ustedes elaboran cuando hacen los estudios. Por ejemplo, acá estoy viendo de que en Amazonas la gente que tuvo la inmunoglobulina G fue el 12,6%. O sea, en Amazonas, 12,6%. Y como usted dice, su intervalo de confianza, o sea, los rangos, estuvo entre 8 y 19,3, los extremos, como se dice. Muy bien, ya hemos aprendido entonces, doctor, que un estudio de prevalencia se hace en la comunidad, que se hace bien planificado, que no se hace a la loca, hay que
coordinar con la gente del INEI para que nos digan qué manzanas, qué partes de la comunidad vamos a ir a investigar para obtener lo que se llama la muestra representativa. Muy bien. Las regiones, de acuerdo a lo que estoy leyendo acá, de este estudio inicial, porque no está publicado oficialmente, son como repito, Lima, Callao, y luego en Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Pasco, Huánuco, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Amazonas y Ucayali. ¿Cuáles son los hallazgos principales de este reporte, doctor? Yo no conozco el estudio en su conjunto. Sé algunos aspectos de lo que ya fue presentado en el Viceministerio de Salud Pública y algunos aspectos que se han adelantado alrededor tanto de lo que ha declarado la ministra como el viceministro hace unas semanas atrás. Entonces, pero lo que sí encontramos y que era bien importante señalar es que en promedio estamos claramente hablando de algo que se interpreta para varios departamentos y se divide el mismo número de muestras ahí. En promedio tenemos un 30% de la población que fue afectada. Wow. Y esta se distribuye entre personas que fueron afectadas en el ámbito rural y en los ámbitos urbanos. Y una de las cosas que caracteriza a esta situación que estamos viendo, inclusive de rebrote, como lo ha señalado la ministra de Salud, es que en las áreas rurales tenemos la mitad de la prevalencia de lo que estamos identificando en el país. Qué importante. Eso lo expone mucho más. Muy bien. Doctor, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer que nuestros oyentes escuchen los titulares de la hora para que se enteren qué pasa en el Perú y el mundo. Lo que usted acaba de decir es sumamente importante. En globo, más o menos 1 de cada 3 peruanos ya pasó la infección, pero hay diferencias importantes entre zonas rurales y zonas urbanas. Regresamos. Y ahora se dedica a la consultoría en asuntos de salud pública y estamos conversando sobre los estudios de prevalencia. Se acaban de dar a conocer algunos datos iniciales porque todavía no está terminado, pero ya tenemos algunos datos iniciales de lo que es un estudio de cero prevalencia. Ya nos explicó que se hace en la población, se sacan muestras de sangre, se hacen cuestionarios en la gente y nos dijo que lo primero es que llama la atención que ya 30% a nivel global en el Perú ya pasó la enfermedad, 1 de cada 3 peruanos. Pero que hay diferencias importantes entre las ciudades y las zonas urbanas y zonas rurales. Doctor, explíquenos un poquito esa diferencia y por qué es importante. En general, cuando nosotros tenemos una enfermedad infecciosa, y esta que particularmente se transmite por vía aérea, es decir, por las pequeñas gotitas que expulsamos al hablar, y en un porcentaje mucho menor tocando las superficies, pero sí existe esa posibilidad. Lo que tenemos es que en las áreas más concentradas, generalmente las ciudades, las grandes urbes, las cifras de prevalencia son las más elevadas. Hemos visto desde el inicio de la pandemia cómo se iba afectando principalmente las provincias y ciudades del norte, Lima y la selva, inclusive en Loreto, en Quito, los estudios de prevalencia iniciales mostraban que tenía 70% de casos de infección o enfermedad detectados. Exacto. Hoy, por los datos que nos dan, estaríamos en 82%. Por supuesto, eso tiene que examinar e informar los investigadores del caso, pero estaría alrededor de esa cifra. Y los datos, en cambio, que se manejan para los otros departamentos, iniciativa que ha tomado el Viceministerio de Salud Pública, van mostrando un perfil característico. Como usted dijo, 1 de cada 3 en las ciudades, y en el ámbito rural esa cifra sí puede ser mucho menor, generalmente la mitad de lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque la población es más dispersa, porque la dinámica de contacto que tienen con las grandes zonas urbanas o de migración hacia allá todavía no ha sido suficientemente intensa como para que haya una ola gigante en estos lugares, y eso es lo que preocupa, porque si tenemos lugares con prevalencias tan bajos como 8 o 9%, eso quiere decir que al ingresar el virus va a ocasionar problemas como los que ya estamos viendo particularmente en el norte, ¿no? Piura, por ejemplo, con una prevalencia de alrededor de 35% como valor máximo, tiene en el espacio rural
una prevalencia de aproximadamente 15%. Entonces eso explica por qué es que estamos viendo de alguna manera este rebrote, esta situación que va tomando progresivamente las ciudades y los pueblos. Ujú. Lo cual indica que una estrategia sumamente importante es ir a esas zonas rurales, a esas zonas en las que va a empezar a calentarse, porque hay mucha gente susceptible, y empezar a hacer pruebas moleculares de vigilancia para tratar de detectar los casos temprano y yugular de esta manera los brotes que se vayan a producir, doctor. Es correcto, pero hay que agregar que esta también es una situación en la que deberíamos ensayar otras fórmulas, con lo difíciles que pueden ser, como el contact tracing, por ejemplo, porque es necesario detectar los casos, aislarlos. Esta es una estrategia de contención, hay que tenerlo claro. No es una cura, no es que tengamos que pensar que solamente conteniendo a los casos vamos a acabar con el COVID. El COVID va a seguir, y eso es lo que estamos viendo en Lima, por ejemplo. En semanas anteriores, el viceministro de Salud Pública había mostrado que la cifra de Lima alcanzaba hasta cerca de 42% en su límite superior, pero habían distritos que tienen casi 55% de prevalencia y otros, los más acomodados, 12%. Esta cifra varía también de acuerdo a las condiciones de hacinamiento, como vives en tu caso. Los más pobres, que tienen menos habitaciones y tienen una probabilidad mayor de enfermarse porque viven 3 o más personas en un solo ambiente, llegan hasta cerca de 67%, es decir, casi 70% ya en esas zonas entre la población que habita en una habitación con 3 o más personas, a diferencia de los otros, ¿no? Qué diferencia. Lo cual nos indica que en aquellos distritos que tienen, digamos, de los subgrupos A y B, hay mucha gente susceptible, y que este rebrote que vamos a tener de repente los va a afectar más a ellos. Y efectivamente es lo que va ocurriendo. Cuando uno analiza los datos del SINADEF, ve que en los distritos mesocráticos, los más acomodados de Lima, son los que en este momento están sosteniendo el exceso de mortalidad, que es el que se había venido observando. Toda la primera ola parece haber afectado fundamentalmente a la población de clase media, claro, la que tuvo que salir, a trabajar, la que no se pudo quedar en su casa. Doctor, vamos a hacer una pausa 9 y cuando regresemos hay otro dato que me ha llamado mucho la atención, es que hasta 1/3 de los peruanos no se vacunarían cuando salga la vacuna. Vamos a conversar con el doctor Percy Minaya, ex viceministro de Salud Pública y ahora dedicado a lo que es la consultoría médica en salud pública. Estamos conversando sobre los estudios de prevalencia en el Perú a raíz de unos datos iniciales que se acaban de dar. Nos ha dado números muy importantes. 30% de los peruanos parece que ya han tenido la enfermedad, pero hay una diferencia muy importante entre zonas urbanas y zonas rurales. Las zonas rurales han tenido menos ataque, pero son las que ahora se están prendiendo. Igual en Lima, aquellos distritos de clase socioeconómica más alta fueron respetados porque se quedaron en sus casas, pero ahora están mostrando más actividad. ¿Por qué? Porque en este segundo brote tienen más gente que está, digamos, susceptible. Doctor Minaya, me llama la atención en este reporte de que cuando le preguntan a la gente sobre la vacuna, lo que encuentran es que solo cerca de 2/3 de la población aceptaría ser vacunada. O sea, 1/3, 30% de los peruanos no quiere ser vacunado. Cuéntenos cómo es eso. Creo que esa cifra, y han habido varias encuestas hechas o financiadas por universidades y los organismos especializados en encuestas, nos dan cifras similares siempre, ¿no? Es decir, durante los últimos meses o semanas en que se ha ido levantando información de ese tipo. Pero ¿qué cosa es característico en esto? Es que la población que no aceptaría la vacuna es una que no tiene información apropiada o cuya información le extrae de la web, de las redes sociales, y en algunos casos cae en esta información de fake news, es decir, la información falsa con apariencia de ser verdadera. Esta situación obliga a que nosotros como Estado, como Ministerio de Salud, como sociedad, hagamos énfasis en dos cosas, y ahí voy a aprovechar esta pregunta, porque una de ellas es explicarle a la gente que cuando llegue la vacuna, que se espera llegaría entre el primer trimestre del próximo año, aunque en pequeñas cantidades,
va a ser bastante útil, pero una de las cosas es que hay que informarle a la población de que no ocasiona los daños a la salud y más bien tiene una chance de estar protegido. Ese es un aspecto. El segundo en la estrategia comunicacional que debería tenerse es la comunicación del riesgo, de los síntomas de alarma. Una cosa curiosa, y me voy a referir a los datos de su salud y los análisis que han venido haciendo varios investigadores independientes, es que existe un gran número, por llamarlo de alguna manera, de camas de hospitalización libre, mientras que en las UCI están totalmente abarrotadas, hay lugares donde ya no tienen ni siquiera camas. Cierto. ¿Por qué es paradójico? ¿Por qué contrasta esto? ¿Por qué habiendo camas disponibles la gente no llega a hospitalizarse y bueno, si se complica, se irá a la UCI? Al contrario, parecen estar llegando directamente afectados y requiriendo camas de unidades de cuidados intensivos. Muy probablemente lo que se necesite es también que en la estrategia comunicacional se informe de los síntomas y signos de alarma y la oportunidad, ya sabemos, de poder salvar una vida, de evitar que se complique, es dándole tratamiento lo más apropiado e inmediato posible al lugar donde ellos residen. Para esto, los establecimientos de salud de primer nivel deberían estar abiertos y funcionando con todas sus capacidades, con equipo de protección personal, material para toma de muestras, el medicamento que pueda utilizarse para disminuir la inflamación pulmonar, como es la dexametasona, por ejemplo, pero que tiene que hacerse manejado por profesionales. Correcto. Doctor, con respecto al sistema primario, sí, discúlpeme, con respecto al sistema primario de salud, se lo he preguntado a muchísimos funcionarios del ministerio, etcétera, ¿por qué es tan difícil en el Perú fortalecer nuestro sistema primario de salud? O para voltearle la pregunta, ¿por qué preferimos fortalecer los hospitales y no los servicios primarios de salud? En esta oportunidad, mi percepción es que se cometió el error de pensar... No, en general, no solo COVID. El COVID está sufriendo por eso. Doctor, siempre, a mí, hace 5 años, 10 años, 15 años. ¿Por qué es que los funcionarios de salud pública, todo, preferimos fortalecer la catedral, o sea, el hospital, y descuidamos las postas médicas? Es una mala política de inversión, es carencia de planes que nosotros encontramos a lo largo de los años con muy poca inversión, y uno de los resultados es que la mayor parte de establecimientos de salud, los más pequeñitos, no tenían ni balones de oxígeno ni concentrador de oxígeno, por ejemplo. En una buena parte de la sierra y la selva se manejan por técnicos y con suerte con alguna enfermera o obstetriz que está presente, más raramente médicos. Pero esa situación tiene que ser revertida porque en el concepto de redes integradas de salud, por ejemplo, deberían haber no solamente los equipamientos necesarios en el primer nivel, sino los sistemas de evacuación de los pacientes, de la referencia que permita que haya un lugar donde concentremos la mayor de las capacidades y puedan dar tratamiento apropiado. Esa situación no la hemos superado, a pesar de que ahora el Ministerio de Salud está haciendo esfuerzos por tener mayor inversión en el primer nivel. No hemos superado esto y es sumamente costoso porque lo que no se invirtió en el pasado no puedes hacerlo en pocos meses. Correcto, y eso es lo que yo pienso que, digamos, nuestro chip de peruanos en salud pública y en salud en general, nuestro chip está orientado hacia el hospital, doctor. Así nos han, entre comillas, creado en los hospitales, nos han educado en los hospitales. El hospital, ¿se acuerda cuando usted era estudiante de medicina? El interno que no iba al hospital, Dios mío, no iba a ser médico. Aquel que lo mandaban a las postas médicas, me acuerdo, en esa época se llamaban los pueblos jóvenes, vas a perder tiempo, hermano, hay que ir al hospital, porque el hospital es la catedral. Y sin embargo, es necesario que tengamos un mayor esfuerzo, porque en realidad los pocos que están llegando, los médicos que se desplazan a las zonas rurales, pequeños establecimientos, son muchachos heroicos, que son los que hacen el servicio rural urbano marginal.
los llevan, ellos inician la atención, pero muchas veces están desprovistos de todo lo que se necesita para una buena atención. Muy bien, doctor. Entonces, usted está proponiendo 2 campañas educacionales, una para revertir esta indiferencia a las vacunas, que 30% de los peruanos no se vacuna, y usted nos dice que eso está sucediendo sobre todo en la gente que consume fake news, y lo otro obviamente están llegando tarde, porque es lógico. Las camas de hospitales están súper disponibles, pero las de UCI llenas, eso significa que no se hospitalizan y de frente llegan a UCI, llegan muy enfermos. Doctor Minaya, muchísimas gracias, me ha encantado conversar con usted, de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que no cuesta soñar, dice, soñar no cuesta nada, soñemos con que vamos a tener algún día un sistema primario de salud con centenares de postas médicas bien equipadas en vez de unos cuantos elefantes blancos que son los hospitales. Muchas gracias, Elmer, a usted, y insistir nuevamente en que tenemos que hacer mayor comunicación para que todos, hasta los medios rurales, reconozcamos los síntomas de alerta y podamos tener establecimientos de salud equipados para por lo menos comenzar la atención. Después el paciente puede derivarse a un establecimiento más grande y más complejo, pero hay que empezar lo más pronto posible a dar tratamiento si uno no quiere llegar a complicaciones ni muerte. Muy importante. Muchísimas gracias al doctor Percy Minaya, ex viceministro de Salud Pública.